al módulo 5. Muy bien, entonces, recuerden siempre que estas sesiones, estos módulos están siendo de manera sincrónica, que es un beneficio para las personas que están asistiendo, que pueden hacer algunas preguntas directas, pero también el material y las grabaciones de las mismas se ven de manera sincrónica para aquellas personas que por A o por B no pueden ingresar, ¿no? Entonces, para que puedan ver las grabaciones de los mismos más adelante. Muy bien, entonces, dicho ello, por favor, podemos iniciar la grabación para comenzar. Recalcar, por si acaso, a la gente que el día de hoy vamos a hablar sobre evaluaciones, así que probablemente alguna que otra evaluación que se vayan a mostrar a lo largo de la ponencia no sean conocidas, algunas me imagino, varias, puedan, bueno, haber algún que otro detalle que sea necesario que consulten. Si ese fuese el caso, yo les recomiendo dos cosas para el módulo del día de hoy. La primera es anotar sus dudas, si es que desean esperar que se desarrolle al completo la evaluación y al final de la evaluación explicada preguntar por las características. Pero si es que desean interrumpirme en ese mismo momento, no hay ningún problema, pero lo vamos a manejar a través de los mensajes. Cada vez que llegue el mensaje, yo voy a tratar de regresar para leer el mensaje que se está previendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, arrancamos. Primero que nada, vamos a ver el tema general de lo que nosotros vamos a desarrollar. Lo que vamos a tratar el día de hoy va a ser la estructura y los tipos de evaluaciones, porque antes de ver cualquier tipo de o cualquier evaluación en general, necesitamos conocer cuáles van a ser los tipos de evaluaciones, cómo lo vamos a clasificar. La importancia de esto porque hay muchas empresas, muchos profesionales, muchas incluso hasta consultoras que desarrollan mal los términos en cuanto a pruebas. Y es necesario definirlos, no las evaluaciones como tal, sino el tipo de evaluación. Eso trataremos en primera instancia. Luego veremos la metodología de la aplicación, las diferencias de lo que ha cambiado en la coyuntura actual, cuando esto se trabajaba presencialmente y cómo cambió la virtualidad y cómo va a volver incluso a la presencialidad ahora que muchos están retornando. Entonces, totalmente necesario saber cómo aplicarlo en uno o en otro lado de la balanza, ¿no? Vamos a ver en los casos prácticos el tema de las evaluaciones. Vamos a tratar de agarrar un par de evaluaciones para ver el tema de algunas evaluaciones físicas y algunas evaluaciones sistematizadas, para ver más o menos cuál es la dinámica del trabajo con estas. La mayoría se parecen dentro de una a otras, así que vamos a agarrar ejemplos representativos. Y en la última parte veremos el armado de las baterías. La batería de pruebas en función a qué pruebas yo voy a usar en determinado proceso de selección, ¿no? Entonces, estos son los contenidos a desarrollarse el día de hoy. Entonces, yendo en orden, lo primero que vamos a ver es el tema de las evaluaciones, la estructura y los tipos de las mismas. Entonces, acá entra tallar lo primero. Cuando yo hablo que voy a evaluar a la gente y que yo le voy a tomar una evaluación, a mí se me pueden venir muchas cosas a la cabeza. ¿Por qué? Porque incluso la propia entrevista es un mecanismo de evaluación. Pero en este módulo estamos viendo las evaluaciones fijadas a un tipo de prueba, a un tipo de prueba que registre de alguna forma que no sea la entrevista, esta evaluación. Entonces vamos a clasificarlas. La primera que ustedes ven ahí desde la izquierda es la de desempeño. Entonces uno me podría decir, pero el tema de desempeño no es necesariamente una evaluación que se hace en reclutamiento y selección porque la persona no trabaja con nosotros como ver su desempeño. Pero recuerden que todavía se puede hacer porque hay procesos internos de la empresa. Entonces que se juegan en base a el personal que ya se encuentra desempeñándose. Por lo tanto, podría recibir un feedback a partir de sus compañeros, de sus jefes y demás. Entonces, es importante considerar la evaluación de desempeño como parte de las evaluaciones dentro del reclutamiento y selección. O no tanto el reclutamiento, perdón, dentro de la selección.
Luego están las evaluaciones técnicas, que obedecen a evaluaciones más formales de conocimientos. Ahorita ampliaremos un poco más. Luego estarán las evaluaciones psicológicas. Esta es la parte que causa más confusión. Suma confusión en la mayoría de los ámbitos. Y es más, es tanta la confusión que se causa que muchos profesionales del sector tienden a confundir aquí los términos. Pero son evaluaciones psicológicas. Ahora indicaremos el porqué. Pero se clasifican en dos tipos, en psicométricas y en proyectivas. Y finalmente, es siendo un tipo de evaluación que no es la entrevista todavía, pero que se puede diferenciar de las anteriores por su mecánica, es el Assessment Center Method. El Assessment Center a secas, si es que lo conocen de ese modo, o sus diferentes variaciones, que implica la dinámica de grupos, entre otras cosas. Ese punto en particular, el Assessment Center, no lo vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a englobar las anteriores. Este lo vamos a dejar para el día de mañana en el módulo 6, cuando trabajemos los tipos de entrevista. Es más adecuado que se trabaje en ese módulo. Entonces, este va a quedar pendiente. Ahora sí, desarrollando cada uno, la verdad es poco lo que se pueda mencionar. Primero está el tema de la evaluación de desempeño. En el caso de la evaluación de desempeño, este tiene tipos de evaluación. Puede ser a 90 grados, 180 grados o 360 grados. ¿Quiénes de ustedes han escuchado sobre la evaluación de desempeño en cuanto a estas clasificaciones? 90, 180 o 360. ¿Cuál es la diferencia que ustedes podrían encontrar entre una evaluación de 90 grados y una de 360 grados? ¿Quiénes de ustedes alguna vez han tenido el conocimiento o la experiencia que les diga por qué se le denomina de 360? O sea que es completamente. ¿Alguno tiene noción de ello? Les escucho. O bueno, les leo. Ideas, por supuesto. Quizás no sepan al 100%, pero de verdad es algo bastante sencillo. ¿Qué dicen, chicos? ¿Alguno tiene noción de por qué se le dice de 360 o de 180 o quizás de 90? ¿Cuál es la diferencia? Todas son evaluaciones de desempeño, pero ¿por qué clasificarlas con un grado mayor o menor? ¿O por qué nombrarlas de ese modo? ¿Noción? ¿O no hemos escuchado los términos antes? Adelante, chicos, por favor. A ver, Luz, si deseas participar, puedes escribirlo. Y si deseas también activar el micro, en esta oportunidad te doy pase, como mejor desees. Karen nos va indicando de momento que 360 obedece a que todos se evalúan entre sí. Y Luz nos indica que tal vez por jerarquía del organigrama. Ok, la noción la tenemos. Muy bien. La idea de la evaluación de desempeño recae en el hecho de qué personas van a evaluar el desempeño de la persona. Imaginémonos que uno se encuentra en este departamento de recursos humanos y uno se encarga allí de las funciones de reclutamiento y selección, de las funciones de contratación, relaciones laborales, pero no lo haces todo solo, sino que lo haces con un equipo de un compañero más y otro compañera más. Son 3. Estos 3 tienen un jefe, el jefe del departamento de recursos humanos. Él está por encima de los 3. Muy bien. Y quizás ustedes, estos 3 personas son analistas de recursos humanos. Y a lo mejor cada uno de estos analistas tiene un asistente. Entonces, esta persona se encuentra en la posición de analista. Nosotros podemos definir los grados en función a qué tantas personas me evalúan a la hora de ver mi desempeño. Si me evalúan mis subordinados y mis compañeros, si me evalúa también mi jefe, si me autoevalúo yo mismo, y si todo esto recae en que la evaluación va a ir por todos los frentes, incluyendo mi propia evaluación, que en muchos de los casos es desestimada. Uno dice, bueno, lo evaluó todo el mundo, pero menos él. Es importante que uno también se autoevalúe.
Y si es que esto se ha dado así, estaremos hablando del mayor grado, 360. Como vaya bajando la cantidad de personas y las direcciones de la evaluación, podremos definirlo como 180 o como 90. Pero la evaluación de desempeño es importante recalcar que se da solo cuando estamos hablando de selección, por obvias razones, cuando el proceso es interno. Como lo había mencionado, cuando las personas ya están trabajando en la empresa y se las está seleccionando para un puesto superior, porque se puede medir su desempeño. No se puede medir el desempeño de una persona que no conocemos. Uno podría decir, vamos a evaluar en función a las referencias, pero eso sigue siendo una referencia, no es una evaluación exacta y específica, ¿de acuerdo? Ahora, por otro lado, sí están las evaluaciones técnicas por un experto. Cuando estas se dan, obedecen a que la evaluación sea por conocimientos. Y cuando se evalúa conocimientos, la persona que va a evaluar los conocimientos tiene que ser la persona con la mayor experiencia en esos conocimientos. Por lo tanto, si una persona va a ingresar a el departamento o simplemente la posición de un inspector de seguridad, entonces probablemente reciba una serie de evaluaciones psicológicas, evaluaciones de desempeño si es que es interno, referencias laborales, entrevistas, pero pasará en algún momento un examen de conocimientos. Este examen de conocimientos no lo tomará cualquiera en la empresa, digamos el personal de recursos humanos, sino que se le pedirá al jefe de esta persona o a la persona a la que esté reemplazando o al propio departamento que elabore, en base a los conocimientos que tienen del departamento, todo lo que respecta a seguridad. Si es de seguridad industrial, de seguridad industrial. Si es seguridad minera, seguridad minera. Y en base a esta evaluación técnica, que proviene de un experto en esa área, se desarrollará esto. Esta se puede desarrollar de manera escrita, es un examen escrito en muchos casos. También se puede dar con un caso práctico. El caso práctico puede desarrollarse a través de un hipotético para que la persona resuelva, o puede ser a través de una entrevista, efectivamente, pero una entrevista técnica. O un examen, que sería similar a una entrevista en este sentido, pero oral, a diferencia del escrito, que vaya a responder una pregunta. La persona tiene los conocimientos para clasificar y desarrollarse, desempeñarse adecuadamente en el puesto. Ese es el objetivo de esto. Entonces, cuando nos referimos a evaluación técnica por un experto, estamos refiriéndonos a el examen de conocimientos, que se puede dar de manera escrita, como un caso práctico o como un examen o entrevista oral. ¿De acuerdo? Por otro lado, en el caso de las evaluaciones psicológicas, acá sí entramos a la diferencia yo que quería mencionarles previamente. Las evaluaciones psicológicas, primero, ¿por qué le decimos psicológica? Porque las evaluaciones que se van a aplicar acá van a ofrecer algún resultado desde una perspectiva psicológica, desde la psique de la persona, desde alguno de los componentes internos de la psique de la persona. Es por eso que en la mayoría de casos, estas evaluaciones son realizadas netamente por el personal que ha estudiado psicología, que es un psicólogo. Pero dependiendo de la evaluación específica que se desarrolle, algunas, lo veremos ahora, por su naturaleza pueden ser desarrolladas por alguien más. Vamos a tratar de explicarlo mejor. Acá lo que estamos viendo es que se dividen, ¿no? Por un lado, en los amarillitos, están los psicométricos y por el otro lado están los proyectivos. Recordemos, cualquiera de estos dos, psicométricos o proyectivos, siguen siendo psicológicas. Yo escucho a mucha gente cuando explican esta parte de las evaluaciones que dicen hay que evaluar conocimientos o hay que usar evaluaciones de conocimientos, evaluaciones de desempeño, evaluaciones psicométricas, evaluaciones psicológicas, evaluaciones de competencias, de aptitudes. Y yo me pregunto, aptitudes, un componente interno, competencias de la misma forma, psicométricas, todo eso no es repetir que estás hablando de psicológicas, no está dentro y lo único que estás haciendo es un desglose algo desordenado. Y por este desorden, en algunas ocasiones no pasa nada porque tú seleccionas tus pruebas y aplicas sin problema. Pero en otros casos, cuando se trata de un cliente externo o interno al que tú tienes que fundamentar el por qué has elegido una evaluación, las definiciones, el tema de las definiciones, sí origina problemas. Entonces es necesario saber de dónde parten las evaluaciones. Vamos a explicarlo de la siguiente forma. Las evaluaciones psicológicas de carácter
psicológico se parten en dos, psicométricas y proyectivas. Si yo les dijera el término psicométrico, ¿qué es lo que ustedes entienden con psicométrico? ¿Qué es lo que ustedes podrían entender que significa psicométrico? Psico, bueno, es parte de psicología. Ok, es una evaluación psicológica. ¿Pero de qué tipo? ¿Qué es lo que entienden que mide una prueba psicométrica o cuál es el resultado que una prueba psicométrica me podría ofrecer? Adelante, los leo. Psicométrico. En algunos casos usan un sinónimo que podría diferenciarse un poquito, pero dicen psicotécnico. Yo prefiero usar psicométrico porque psicométrico va a dar luces de lo que va a evaluar o los resultados que va a ofrecer la evaluación. ¿Qué me dice? Por desglose de palabras nada más. Es bastante simple, no tiene mayor profundidad. ¿Qué creen que sería, en este caso, psicométrico? Karen Calderón nos dice que es medible, datos cuantitativos. Muy bien, efectivamente, es ello. Cuando nosotros decimos que psico, es de psicología, es una evaluación psicológica, ok, porque si no sería simplemente medir, perfecto. Medir un constructo, nos dice Lustelia. Exacto, cuando digo métrico es de medición, ¿verdad? A eso va. Entonces, pero uno puede decir, yo mido cosas de uno o de otro modo. Entonces, cuando hablemos de psicométrico, vamos a hablar de mediciones cuantitativas, no cualitativas, no de cualidades, sino de cantidades. Y cuando yo veo cantidades, a lo que voy a tratar de ver son números, datos que se me arrojan en una tabla de números, que me digan, ha salido 10 sobre 20, ha salido 15 sobre 100, ha salido lo que haya salido, pero un número que yo puedo medir, cuantificar, comparar, pero a través de ello, de esa medida, cuantificablemente, ¿de acuerdo? Esos son las evaluaciones psicométricas, las que me puedan decir, voy a evaluar una serie de cosas, cualquier cosa, pero a través, los resultados que me van a dar, se van a expresar a través de números. Eso es un psicométrico. Eso es lo único que debemos entender a la hora de ver esa definición. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo evaluar a través de medidas? Yo puedo evaluar efectivamente inteligencia. Que me digan, has sacado un puntaje. Algunas personas me dirán, yo mido sobre 100 y veo que la persona saca 80 sobre 100, está bien. Usualmente no se mide así, en inteligencia. Porque en inteligencia, recordemos que no es un examen, no es solo una métrica, sino es un psicométrico. Entonces es desde la perspectiva psicológica. Y desde la perspectiva psicológica hay rangos para ver la inteligencia. Entonces a uno le podrán decir, tu coeficiente intelectual es de 98. Y uno sabrá que está dentro del promedio. Que dentro de más o menos 90 y 110 promedio. Ok, entonces yo estoy en 98, estoy dentro del rango del promedio. Y sabré que si supero o estoy más abajo estaré menos o incluso tendré dificultades o seré superdotado dependiendo de las características y el nivel. Pero hay su propio rango. Este rango tendrá ciertas medidas propias de las evaluaciones, denominadas en algunos casos como percentiles, en otros, bueno, como puntajes diferentes. Ya lo veremos cuando veamos las pruebas específicamente. ¿Puedo medir factores emocionales? También. Puedo hacer una medida de escalas emocionales que me arrojen numeración. Se puede. Competencias también. Puedo medir competencias y ver a qué nivel ha llegado con un número que me diga ha llegado una escala sobre tantos. Y lo puedo sacar. Puedo ver rendimiento, también puedo ver el rendimiento, ver cuánto la persona rinde a través de un examen específico. Aunque se podría considerar que el rendimiento es probablemente similar al de conocimientos, aunque en el de conocimientos estamos hablando de un factor teórico, solo me dice lo que la persona sabe, mientras que el de rendimiento me dice lo que la persona puede llegar a hacer en la práctica. Si yo le pongo un caso específico, a ver qué tanto de este caso realiza. Pero recordemos, no solo un caso, porque me tiene que dar un resultado que yo pueda medir. ¿Puedo ver intereses? Sí, hay evaluaciones de intereses y de valores que te arrojan métricas, que te arrojan un número que te dice si está más, menos, si está bien o está mal, en frente de una escala. ¿Se puede? Se puede. ¿Puedo medir la personalidad? También. Esto se lo ve desde la parte psicológica, desde la psicología clínica, pero también a través del tiempo se ha adaptado para que se vea en las empresas.
Entonces, se puede ver evaluaciones psicométricas que evalúen todo esto. Entonces, cuando uno me dice, hay que usar evaluaciones de inteligencia, evaluaciones de competencias, evaluaciones psicométricas, evaluaciones psicológicas, te das cuenta que no está teniendo mucho sentido lo que está diciendo, porque podrías decir simplemente voy a usar evaluaciones psicométricas y ahí englobaste todas. O si no quieres decir psicométricas, bueno, describe una por una todas estas. Pero no confundamos una con otra. Por otro lado, están las evaluaciones proyectivas, que son parte de las evaluaciones psicológicas, pero en este caso no miden cuantitativamente, no me arrojan un número, un valor. Estas evaluaciones proyectivas también pueden evaluar algunas cosas. ¿Pueden evaluar también el factor emocional? Sí, pero no con un número, sino a través de cualidades. También podrá haber competencias, intereses, valores, personalidad. Una prueba proyectiva no me dice cómo va la inteligencia de la persona, porque para medir la inteligencia de la persona tengo que ver un rango, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan del anterior? Un rango. El proyectivo no me va a decir eso. En el proyectivo la persona va a expresar una serie de ideas, de pensamientos, a través usualmente no es la única forma, de dibujos, que es el más conocido, pero no el único, y a través de estos, sea a través de análisis, de historias, de dibujar propiamente, la persona se proyecta en esa evaluación. Y es el profesional el que interpreta a través de esta proyección los resultados para ver cómo le ha ido en sus competencias, en sus valores, en su personalidad. Son más cualitativas y caen mucho en la subjetividad. Uno puede decir, por lo tanto, no es recomendable, pero si la aplica el profesional que las conoce, entonces se puede hacer de buena forma, ¿de acuerdo? Ahora, yo les hago una pregunta. Si sabemos la diferencia entre psicométricas y proyectivas, ambas de corte psicológico, muchas de las evaluaciones que se han desarrollado en una u otra han sido elaboradas a través de estudios psicológicos, a través de investigaciones, pero unas se evalúan a través de números y otras a través de cualidades. Cualidades, cantidades, cuantitativas, cualitativas. Mi pregunta es la siguiente para ustedes. Muchas personas que desarrollan evaluaciones en los procesos de selección usualmente no son psicólogos, son administradores, son ingenieros industriales, son relacionistas industriales, bueno, y más personal que pudiera trabajar haciendo o aplicando estas evaluaciones. Mi pregunta sería la siguiente. Si digamos que tu carrera no es psicología, ¿cuál consideras que sería una evaluación más simple para que tú desarrolles desde una carrera diferente? ¿Será posible que tú desarrolles y le apliques a otra persona una evaluación proyectiva? ¿Será posible que tú le apliques a una persona una evaluación psicométrica? ¿Será posible que le apliques ambas sin problema? ¿O será lo recomendable que no apliques tú ninguna? Es un detalle a opinión, pero que se sustenta en ciertas cosas. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Es debatible, así que coméntenme sin problema. Si la persona no fuera un psicólogo, ¿podría aplicar uno mejor que el otro? ¿Ambos? ¿Ninguno? ¿Ustedes qué entienden por esto? Los tiempos cambian y hay algunas cosas que precisar, pero en opinión de ustedes, sin que todavía les dé algunas indicaciones. ¿Qué dicen? Psicométrica nos indica luz, podría ser. Ok. Yanina nos dice proyectivas, no tanto, no creo, ok. ¿Alguien más? ¿Una opinión diferente o vamos por ese corte más o menos? Yo creo que casi vamos a coincidir un poco en esa idea, ¿no? Bueno, a ver, os explico un pequeño detalle. En algunos casos, y este es el debate desde la profesión de la psicología, mencionar que todas estas evaluaciones se tienen que llevar a cabo a través de un psicólogo. Pero hay una diferencia entre interpretar la prueba, aplicar la prueba, corregir la prueba. Es diferente, ¿no? Entonces, la aplicación
es que yo le dé al candidato y que le dé las indicaciones, que me esfuerce en que me entienda y que se dé de buena forma la aplicación en general. Otro es que la persona, una vez culminada, yo lo corrija. Yo tengo que corregir en base a ciertas ideas y cierta metodología. Y tengo que saber cómo corregir. Y luego está, una vez ya que está corregido, en algunas evaluaciones la corrección es todo, porque te arroja ya el resultado de la corrección, pero en otros casos no tanto así. Y de la corrección, de los resultados que te ha dado, tú tienes que interpretar qué se va a dar con ese resultado. En muchos casos no se hace la interpretación, en malos casos. Agarra, corriges y te da un número. Y ese número tú tratas de interpretarlo como bien, mal. Pero no lo juntas con otra evaluación, no lo juntas con tu entrevista y por lo tanto no das un resultado de interpretación más profundo. Englobar esos tres elementos y verlos por separado nos va a dar la respuesta de qué es lo que podría hacer una persona que no es de psicología o una persona de psicología que no tiene el expertise suficiente. Si partimos que las evaluaciones, el primer paso, la aplicación de la evaluación es una serie de consignas que se le tiene que dar a la persona, sí es cierto que bajo el entrenamiento necesario cualquier persona lo podría dar. Es como decirle, ¿sabes qué? Yo voy a entrenar a una persona que no es de psicología y le voy a decir, tú le tienes que explicar al candidato esto, esto, esto. Tienes que asegurarte que el candidato te entienda y tienes que verificarlo a través de estas mecánicas. Vas a hacer esto, vas a ver estos detalles, vas a intentar que se dé de esta forma. Y la persona puede profesionalizarse en ese aspecto puntual. ¿La persona puede aplicar una evaluación? Sí. Cualquier evaluación, dependiendo de la profundidad. Y acá es donde entra el debate. Si hablamos de las psicométricas, en la mayoría de casos, y voy a hablar en el sector empresarial, se da de manera global. Llega un candidato, yo reparto pruebas y les explico, van a hacer esto, comience. Entonces, la aplicación es demasiado sencilla, no requiere más allá de eso mayor entrenamiento, más allá que se sepa las consignas bien y poder resolver alguna duda que el candidato pueda tener. Si hablamos de proyectivas, en muchos casos las proyectivas también se desarrollan de la misma forma. Se les entrega algo que tienen que hacer y se les da la consigna. Si vemos de ese modo en el sector empresarial, podríamos decir que también cualquiera puede aplicar un proyectivo. ¿Dónde es que no se puede aplicar un proyectivo al igual que un psicólogo? Cuando se hace desde una perspectiva más clínica. ¿Por qué? La mayoría de ustedes conocerán la evaluación de la persona bajo la lluvia. Habrán escuchado de ella, en la que se te pide que dibujes una persona bajo la lluvia. Cuando usualmente en empresas se trabaja esta evaluación, te dan la hoja, te dicen dibuja, te vas, la persona te dice ya acabé, vienes, la recoges y luego vas a calificar e interpretar. ¿Es esa la correcta evaluación de la persona bajo la lluvia o de una evaluación similar que podría ser la prueba Macover, que es dibujar una persona en general? No, desde la perspectiva clínica del psicólogo. ¿Por qué? Porque se supone que el psicólogo lo que debería hacer es sentarse con la persona u observarla a ver qué dibuja, qué parte del cuerpo dibujó primero, qué hizo, estaba tenso la persona mientras dibujaba, borraba, no borraba, repasaba. O sea, tiene que observarlo a la par de que vaya dibujando. ¿Por qué en empresa no suele darse esto? Porque en empresa, uno, no hay tiempo. Evalúas a 20 candidatos al mismo tiempo y no puedes darte el tiempo de observar a una persona mientras lo va haciendo en tiempo real. Dos, porque mientras la persona está resolviendo su evaluación, uno tiene que estar haciendo otras actividades. Factor tiempo. ¿Por qué aparte? Porque en muchos casos, y lamentablemente esto cuando lo veamos en un momento, se hace a través de una vía remota. Entonces le pido a la persona que lo dibuje que me lo mande. No he observado nada y si lo veo a través de la pantalla no voy a ver cómo lo está dibujando. Entonces se hace más complicado. Es por eso que la parte organizacional en la empresa se mide a través de este instrumento proyectivo solo ciertas características. Ya no se va a ver la profundidad de la parte clínica. Si yo quisiera hacer eso, entonces concluiría que la aplicación en la mayoría de casos en empresas sí se puede desarrollar desde cualquier profesión. Aplicación. Segundo, corrección.
Un psicométrico, antes, cuando se tenía que hacer con un manual, era necesario una capacitación durísima para entender cómo debo calificar la evaluación. ¿Qué ha pasado en la última década y en los últimos años con mucha más fuerza y con el boom tecnológico de mejor forma? Para bien y mal. La sistematización de las evaluaciones. ¿Qué es? Que yo tengo mi evaluación que me tardaba media hora corregir, pero ahora solo ingreso datos y ya está, me da una respuesta. Uno dice, es un excelente instrumento, pero por el diseño de la sistematización que tiene, usualmente se desvía ligeramente de los resultados reales. No son del todo exactos. Algunos se acercan más, otros difieren más, dependiendo. En la parte organizacional podremos decir que en los psicométricos la corrección se hace de esta forma casi siempre. No vamos a un manual y vamos viendo punto por punto a ver los baremos, los percentiles y demás, sino que tratamos de ver de una manera más rápida con una tabla escalonada, decir salió esto, representa esto. ¿Por qué? Factor tiempo. Pero no olviden que esto no va a ser tan certero como una corrección individual, viendo el detalle, no va a ser tan exacto. Es una gran crítica, pero en factor tiempo no hay comparación. Yo puedo aplicarlo de esta forma sistematizada a 50 personas y voy a tener resultados en media hora, mientras que si tuviera que hacer lo mismo con esas 50 personas me tardaría probablemente 3 o 4 días en terminar, dependiendo de la evaluación. Entonces, empresarialmente hablando, organizacionalmente hablando, en selección, ¿podría cualquier persona corregir un psicométrico? Sí, si es que la prueba te ayude en ese aspecto y si tienes la capacitación necesaria, sí. ¿Podría cualquier persona corregir un proyectivo? Y acá entra el debate. Lo vamos a ver en los casos. Los proyectivos, para corregir un proyectivo necesitas formación, de no solo ver qué significa cada cosa. Eso está muy distribuido a través de la internet, pero no es exacto, para nada. Es más, no ayuda y no es correcto. Es más, es una pérdida de tiempo, si se quiere ver de esa forma. Decir, una persona bajo la lluvia, ¿qué significa el paraguas? ¿Qué significa la lluvia? ¿Qué significa el suelo? Pero la idea es ver el complejo sistema a través de que se ha dibujado. Cómo se adecuan las cosas, cómo se comparan las cosas. Y muchas veces para eso necesitas conocimiento de ciertas corrientes que la psicología enseña. Una corriente psicoanalítica, una corriente, no sé, más sistémica y demás. Y a través de ello interpretarlo. ¿Es más fácil? No, es más difícil. ¿Lo puede hacer cualquier persona? Aquí yo me inclinaría a decir que no. ¿Qué es lo que muchos hacen para balancear esa situación? Decir, ok, yo me guío de mi manual y mi manual dice lluvia, harto, es un problema. Entonces acá, malo. Poquito está bien. Pero yo, ¿cómo interpreto sin conocimiento alguno qué es harto, qué es poco, qué es mucho? ¿Qué es, puedo saber cosas más simples como que me digan grande es 3/4 de la hoja. Pequeño es 1/4 de la hoja. Ah, ya, sé cuando el dibujo es grande, cuando el dibujo es pequeño. Pero las características más pequeñas necesitan más información. Por lo tanto, en la parte de selección, ¿cómo se trabaja usualmente? Se trabaja en base a psicométricos y se usa de vez en cuando un proyectivo para acompañar y reforzar la interpretación. Pero no se profundiza en cuanto a las características netamente clínicas de la psicología. Eso es lo que muchas empresas hacen y el debate se mantiene ahí. Obviamente, muchos van a decir, no, no es recomendable. Hay otros que dirán, igual, yo tengo ahí un manual de internet y me dice lo que es. Puedes usarlo, sí, puedes usarlo, pero al final, si te vas a basar tu decisión de seleccionar en una evaluación que no te ha dado resultados reales y que incluso podría entorpecer tus resultados, quizás no sería recomendable. Entonces sería necesario capacitarte un poco más, ¿de acuerdo? Hay ahora cursos, diplomados específicos en determinadas pruebas, pero ayudan más a algunos profesionales que otros. No se puede pretender aprender algo si no se tiene primero la base. Entonces hay que saber bien cómo es que habría que capacitarse en estos temas. Eso sería en cuanto a corrección. Y si hablamos de interpretación, definitivamente
podríamos ver si las pruebas psicométricas ayudaron a que la interpretación sea directa, sí, pero en los proyectivos casi no se podría interpretar de manera correcta. Solo podríamos hacerlo a través de estos manuales, pero sería la información insuficiente. ¿De acuerdo? Muy bien. No bloquea a ninguna persona de otra formación que pueda estar dentro de la evaluación. No, por si acaso. El Departamento de Recursos Humanos o de Gestión del Talento Humano o los nombres derivados que pudiese tener, siempre van usualmente van con profesionales de ramas diferentes, es interdisciplinario. Entonces se va aprendiendo de ciertas cosas, pero cuando hay delicadez en algunos procesos, se le deja al especialista hacer ciertas cosas, como se le puede dejar a un administrador dentro del departamento que haga cosas que el psicólogo por su formación no va a tener, o viceversa, ¿no? Muy bien. Ahora, para ver, bueno, solo para mencionarlo, ya lo hemos dicho que lo vamos a evaluar después. El Assessment Center es la medición de competencias, acá se miden competencias en procesos simulados, que son las dinámicas de grupos. Lo veremos en el módulo 6. El tema de la metodología de aplicación. Esto lo vamos a ver más en los casos prácticos, pero mencionarles que cuando esto se hace en la virtualidad, efectivamente nos ahorra, en cuestión de tiempo, nos ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque no necesito que el candidato venga presencialmente, se gaste el tiempo del recorrido, de venir, sino que yo puedo mandar la evaluación, ¿no? Entonces, ahorro tiempo. En el caso presencial, el tiempo se gastaría en función al recorrido, nada más. Ahora, en el caso de la precisión, o antes de la precisión, segundo punto. En el tema de virtualidad y presencialidad, en ambos podría yo hacer aplicación de evaluaciones grupales. Si es virtual, puedo hacer una sala, mandar una evaluación o mandar simplemente a través de un grupo de WhatsApp la evaluación y que las personas lo llenen y ahorro al mismo tiempo. Si las personas vienen presencialmente, voy a depender de mis recursos. Si tengo un espacio adecuado como para 20 personas, bien, puedo hacerlo. Pero si tengo un espacio para 2 personas, entonces tendré que esperar que 2 acaben para que otras 2 pasen. Dependerá de los recursos. Ahora sí, el segundo punto es el tema de la precisión de la evaluación de candidatos. En la precisión de la evaluación siempre va a ganar la presencialidad, porque voy a poder observar mucho más en la presencialidad que en la virtualidad. En la virtualidad voy a poder observar limitadamente. Si yo le doy a una persona que haga algo, voy a poder verlo de 2 formas. Una sería el modo más simple, que la persona esté a cámara encendida mientras va llenando. Con esto lo único que puedo observar apenas sería que la persona no esté copiando de algún otro sitio respuestas, nada más. Y hasta eso podría la persona disimular. Hay otro modo que sería que la persona llene un sistema y que yo esté viendo su pantalla, cómo lo va desarrollando. Pero no puedo ver las reacciones del candidato, si el candidato tiene problemas, por qué llega a eso, por qué salta preguntas y demás. En el tema presencial siempre voy a poder evaluar con mejor precisión qué es lo que sucede al momento de que se evalúa, siempre. En este aspecto, lo presencial ganaría sin lugar a duda, a diferencia del factor tiempo que dependería. Y en el tema de la confiabilidad de los resultados y de la aplicación, es cierto también que la presencialidad aquí es su mejor elemento. Uno puede decir, y yo entiendo cuando uno menciona que la virtualidad y las estrategias remotas sirven mucho para sistematizar el proceso. Y está muy bien y yo lo entiendo, como cualquier profesional que dice, esto nos ahorra recursos y demás. Pero en este momento no estamos valorando qué nos da resultados más rápidos, sino qué nos da resultados más idóneos. Sí, efectivamente la presencialidad nos pone ciertos desafíos, como el factor tiempo en algunos casos, o como que en situaciones como nuestra coyuntura actual, nos puede bloquear totalmente la presencialidad y tenemos que adaptarnos. Es cierto, pero cuando nosotros querramos debatir por si es que los resultados son mejores y se puede confiar más en los mismos, la presencialidad siempre va a ganar. Yo voy a ver cómo la persona se comporta a la hora de una evaluación cuando está delante de uno, sea que lo deje delante de uno o lo deje en una sala y yo esté unos metros haciendo otras cosas. Voy a ver si la persona puede con la presión de estar haciéndolo allí, sin contar con que estar haciéndolo virtualmente ejerce una presión diferente. Si es que la persona a evaluar no conoce de tecnologías,
y aquellos que seleccionen operarios sabrán mucho de esto, que muchos no conocen de ciertas evaluaciones, y es un detalle que muchos profesionales de los recursos humanos caen a mal, es que, y esto lo he visto en muchos sitios, que las personas tratan de sistematizar sus procesos en un afán de conseguir que todo sea lo más sencillo para ellos y para los candidatos, pero partiendo desde la perspectiva que el candidato conoce cómo es el procedimiento y que si yo lo explico, el candidato lo va a entender, rechazando la idea de que hay toda una generación o más de una que no se ha criado con las tecnologías, que las tecnologías lo espantan, que las tecnologías le ponen más tensión que la propia de estar en un proceso de selección, que no sabe cómo se desarrolla y que en algunas ocasiones las evaluaciones tienen tiempo. Todo esto sumado hace que en algunos escenarios la virtualidad sea un real desafío, porque esperamos que la persona tenga el mismo conocimiento que tenemos nosotros y por lo tanto le damos una evaluación al nivel que podríamos hacer nosotros. Y ese es un error, porque en algunos casos nuestros perfiles no van a tener ese detalle. Entonces necesitamos entender al candidato para alivianar la carga que de tensión y estrés, si se eleva después de cierto umbral, ya es contraproducente para los mismos resultados de la prueba. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto respecto a la metodología de la aplicación. Un punto con el que quisiera cerrar esta primera parte sería mencionar simplemente que los test que nosotros vamos a usar, las evaluaciones que nosotros vamos a decidir usar, estos psicométricos, tienen que ser evaluaciones estandarizadas. Tienen que haber sido probadas en una población, tienen que haber sido validadas y tienen que ser fiables. En muchos casos, muchísimos casos, en nuestra actualidad, a través de esta tendencia que les estoy explicando, es lo que muchos profesionales suelen hacer a falta de evaluaciones porque no saben qué evaluar y con qué evaluación hacer. Buscan en Internet. Y en Internet encuentran desde pruebas estandarizadas y fiables, pero que en ocasiones no comprenden, hasta pruebas cuestionarias hechas por cualquier persona, tal cual, por cualquier persona. Y lo que termina sucediendo es que termina usando un cuestionario que no ha sido estandarizado, validado, ni es fiable, ni es absolutamente nada que haya salido de la imaginación de una persona, que no ha sido probado y que tú estás usando con la confianza de que te va a dar un resultado, porque no sabes si la evaluación aplica o no aplica. Quizás incluso por el componente cultural que tiene la evaluación, aplica en Europa, pero en Latinoamérica no aplica. Y que no sabes si los resultados que te van a dar son los correctos. O que a través del tiempo ha sido reajustada, como un libro que saca una nueva edición, y que tú estás usando una edición anterior, que tampoco aplica. Entonces, estas cosas son muy necesarias a la hora de evaluar. Si no, una vez más recaemos en que yo estoy gastando gran parte de mi tiempo de selección en una evaluación que no me sirve y que me va a dar un resultado que va a hacer que me oriente hacia un lado y que dé una mala selección. Y esa mala selección va a repercutir en que la crítica va a venir de la empresa hacia mí, no hacia el candidato, hacia mí, porque yo lo selecciono. Entonces yo debo de saber seleccionar mis pruebas, ver qué instrumentos voy a utilizar. En la mayoría de casos se termina usando evaluaciones sin mucho peso, no son fiables. Han visto que hay cuestionarios para evaluar cositas tontas, características personales, digamos, voy a poner un ejemplo extremo, diciendo, digamos, tus características en base a tu signo zodiacal o cosas similares. Ya. Hay algunas evaluaciones que, cambiando los términos, podríamos decir que tienen el mismo peso que esas evaluaciones, que esos test. Entonces, si no sabemos reconocerlos, vamos a caer en cuenta que estamos usando eso para evaluar a nuestra gente, sin darnos cuenta, ¿no? Y el único modo de verificar ello es verificar la fuente. Yo estoy usando el instrumento tal, digamos, estoy usando el ICE de Barron, el inventario de coeficiente emocional. ¿Qué hago? Lo googleo, necesito ver si este instrumento sale en algún sitio. Veo que sí, efectivamente, sale en un sitio. Veo de qué año es, estandarizado dónde, validado dónde, es fiable, sí, en dónde se puede aplicar, está estandarizado en Latinoamérica, se puede usar, perfecto, lo puedo usar. ¿Cuál es la última versión? ¿Qué se puede hacer? Y averiguo sobre ello. Para bien, las evaluaciones no cambian tanto, hay algunas evaluaciones que se han desfasado, es cierto, pero que incluso el día de hoy todavía siguen ofreciendo resultados interesantes.
Es por eso importantísimo cuando veamos en la segunda mitad el armado de las baterías. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es la primera parte. En la segunda parte veremos el tema de los casos y veremos el armado de baterías. Entonces, concluyo hasta aquí. Le daría pase a la moderación para que nos explique un poquito lo que continuaría. Adelante. Muchísimas gracias. Correcto entonces.
En esta segunda mitad vamos a tratar de dividirlo en dos partes. Vamos a ver un par de casos de algunas evaluaciones y vamos a tratar de describir los ejemplos que hemos ido tratando de ver, cuando la prueba es sistematizada, cuando no, cómo se podría aplicar esta en los casos de la presencialidad o de la virtualidad. Y en la segunda parte, ya cerca al finalizar, vamos a ver el tema del armado de las baterías, ¿de acuerdo? Para esto, me gustaría que si es que en algún momento tienen alguna duda, por favor, puedan escribirlo a través de los comentarios allí o levanten la mano, dado que no voy a estar acá viendo de momento la pantalla para que los pueda escuchar más rápido, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, me informan cuando puedan visualizar mi pantalla completa. A ver. Consiguen verlo, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, la evaluación que estamos viendo aquí es el DISC. El DISC es una evaluación que mide una serie de perfiles de la persona para ver si se adecua correctamente a lo que nosotros estamos buscando. Es un perfil completo que nos puede dar luces de algunas competencias. Ya lo veremos en la parte de la interpretación. Este, como pueden ver aquí, es un Excel como tal. Ahora, en este Excel nos coloca en la primera pestaña la prueba. O sea, lo que estamos viendo aquí, esto, se podría imprimir, si deseamos hacerlo físicamente, y entregamos al candidato. Si fuera virtual, esto tendríamos que mandarse. Entonces, la idea es, aparte de colocar obviamente el nombre, se trata de explicarle a la persona lo que tiene que hacer. Ahora, aquí entra lo importante, la consigna, lo que yo le tengo que indicar a la persona. Entonces lo vamos a clasificar de este modo. Consigna, lo que le tenemos que decir, luego vamos a ver la calificación y luego la interpretación. ¿De acuerdo? En algunas pruebas va a ser mucho más fácil dependiendo de cómo esté planteado. Cuando yo quiero dar una consigna, debo partir de la idea que quizás la propia evaluación ya tiene su consigna puesta. Por ejemplo, en este caso dice, en cada uno de los 28 grupos de palabras, escoja la palabra que más lo representa y márquenla en la columna de más, y escoja la palabra que menos lo representa y márquenla en la columna de menos. Entonces, ya está la consigna. Si yo voy a evaluar a una persona que por su profesión y desempeño o su formación es muy simple que leyendo eso pueda desarrollarla, lo único que yo tendría que hacer, si es que esto fuera físico, digamos presencial, es entregarle la evaluación y decirle vas a desarrollar la siguiente. Y la persona tendrá que ser capaz de desarrollarla. El que no lo pueda desarrollar, inclusive con la consigna y ejemplos, haría que me dé luces que hay alguna dificultad, algún problema. Pero si yo entiendo que la persona quizás no entienda bien la consigna, lo ideal sería que yo le explique. Más allá de sospechar si la entiende o no, agarrar todo un nivel, por ejemplo, si yo quisiera verlo como en el caso de operarios. Ahora, si yo voy a explicárselo a operarios, en algunos casos, en la mayoría, yo necesito usar mis propias palabras para no solo repetir lo que dice allí. Entonces yo podría hacer lo siguiente, para que la persona entienda cada una de las palabras. Puedo saltar incluso los ejemplos. Podría irme directamente acá. Pongo un caso. Podría decir lo siguiente. Mira, hay 28 grupos. Desde el primero, señalando, si fuera físicamente, con un lápiz, o si es que fuera a través de una sesión como esta con Meet, señalando con el cursor el grupo. Desde el primero hasta el 28. ¿Qué hice con esa acción? Le he resaltado de qué se refiere aquí cuando dice 28 grupos. Quizás lo que haya hecho la persona pueda desarrollar y entender que son 28 grupos en cuestión de 5 segundos, pero alguna persona que está siendo recién evaluada se pone nerviosa y tarda un poco en entender lo que se le está preguntando. Suele pasar. Entonces ya le dije cuáles son los grupos. Y luego le digo, cada uno de estos 28 grupos tiene 4 palabras.
vas a escoger una de esas palabras, la que te caracterice más en el trabajo. Entonces, a lo mejor en el trabajo eres muy entusiasta, más que rápido, que lógico, que apacible. Entonces tú vas a marcar una X ahí, en la columna de más. Y luego vas a escoger la palabra que dense cuenta que vuelvo a señalar. La idea es que me entienda y me siga. No solo que lo mencione. Es más fácil cuando no le voy a dar mayores consignas, sino que le voy a entregar y le voy a decir que llene. Pero en estos casos recuerden, es importantísimo que la persona llene bien. No que sepa o no sepa llenar. Eso será mi observación extra. Así que yo debo de asegurarme que la persona haya entendido. Entonces le digo, ahora vas a escoger la palabra que menos te caracterice en el trabajo. A lo mejor apacible, no eres nada apacible en el trabajo. Entonces vas a marcar una X en la columna de menos. Pero al final te va a quedar como estos. Una X en la columna de más y una en la de menos. Y las otras dos palabras no van a tener X. ¿Me entiendes? Esperamos que la persona diga sí y le decimos, ok, puedes comenzar. ¿Cuánto tiempo tiene esta evaluación? No tiene tiempo. Salvo algunas, la gran mayoría, de evaluaciones de inteligencia, el resto de evaluaciones sistematizadas se tienen que completar hasta el último punto. Es más, si no se completan hasta el último punto, no se van a poder corregir de buena forma e interpretar. Entonces, le doy a la persona, ya sea físicamente o cuando recojo virtualmente el cuestionario, y me va a entregar los resultados completos. Si esto es físicamente, es fácil darle una ojeada y decir, ok, la persona le faltó llenar una acá. Inmediatamente le digo, mira, acá se te ha pasado uno. ¿Cuál es? Más o menos. O decirle, mira, acá marcaste 3X. Entonces, decirle, tienes que solo escoger 2. Es fácil. Pero cuando es virtual, es probable que, dependiendo de las condiciones, no le pueda decir, mira, mándamelo de nuevo. A veces por factor tiempo, conexión y demás. Entonces, tenemos que asegurarnos que la persona lo llene correctamente. Recogí, se acabó la consigna y me voy al tema de corrección. La siguiente pestaña. Acá, ¿lo visualizan bien o está muy pequeño? Me parece que todavía está a un buen nivel, ¿no? Para que lo puedan ver. Una vez que yo he recogido la ficha de la prueba físicamente o que me haya mandado la ficha virtualmente, aquí es donde yo transcribo lo que la persona ha llenado, porque jamás le enviaría a una persona la prueba así, completa, va a poder ver sus propios resultados y los va a querer cambiar. Entonces yo solo le mandaría, si es virtual, la primera pestaña, o si es presencial, la impresión de la primera pestaña, ¿no? Y en base a eso yo empiezo a colocar acá los resultados. Y como lo voy transcribiendo, en la tabla de mi derecha se van a ir colocando la numeración, que como es psicométrico, la numeración numérica cuantitativa. Y me va, ahorita está vacío el patrón, dice patrón del desconcertante, porque está vacío, no hay nada llenado, entonces no sale nada. Acá me dice todavía cuántas alternativas de más y de menos me quedan vacías. Todas, ¿no? 28 de cada uno son 28 grupos. Pero como yo vaya llenando, me van a salir patrones diferentes. Y estos patrones son los que yo tengo que identificar. Vamos a tratar de hacer uno para que lo vean en la práctica. Entonces vamos a poner al azar. Una X acá, una X acá. He marcado ya un grupo. Me sale algo, todavía sigue en blanco. Ahora voy a marcar otro acá, uno más aquí, uno más aquí. Ya me salió uno, patrón del consejero. ¿Qué puedo concluir hasta ahora? Primero, ¿que necesito llenar todo para que me salga un patrón? No. Esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque si es que me está diciendo que no me hace falta que llene todo para que salga algo, significa que yo no me puedo confiar de que por ahí haya dejado uno en blanco. Porque si deja uno en blanco, lo que va a suceder es que en algún momento ese blanco pudiera hacer que este patrón cambie o no. Miren, acá he dejado cuantos en blanco y ya me está saliendo algo. Entonces es importantísimo para mí que considere esto. Ahora, lo puedo yo seguir llenando y quizá se mantenga en el patrón del consejero. O quizás se mantenga como desconcertante. Porque lo que yo estoy colocando hasta el momento no cuadre en ningún perfil. ¿Es posible que esto ocurra cuando se haya terminado de llenar de manera correcta todos? Se supondría que no.
no puede salir patrón del desconcertante cuando yo ya llené todo. Puede salir en este momento. Por ejemplo, acá lo estoy tipeando, pero vamos a saltar para que ya quede y ya esté como promotor. Solo una X ha hecho que cambie a promotor. A ver, vamos a colocar, puedo colocarlo en cualquiera, de hecho. Voy a colocar una acá, voy a colocar una acá, aquí, aquí, ya lo volvió a hacer cambiar. Otra vez consejero, alentador, se mantiene como alentador. Parece que va por ahí. Ok, si se van dando cuenta, mientras voy poniendo las X, la numeración acá va cambiando, lo que hace que los números hagan que el patrón cambie. Esto es la parte cuantitativa que lo hace un psicométrico. Esto es la descripción cualitativa, pero no por eso es un proyectivo, ¿no? Muy bien, he llenado hasta ahí, sale alentador. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que pasaría si la persona en cuestión ha llenado así, digamos que ha llenado lo demás, pero en algún ejercicio ha colocado así? Digamos que ha colocado 3. En uno o en más de uno. ¿Qué es lo que ustedes decidirían hacer si ha hecho esto? ¿Descartarían la prueba? ¿Dirían que la vuelva a hacer? ¿Lo mantendrían como alentador? ¿Qué dice? Os leo. A ver, opinión de ustedes, ¿ah? Acá tenía que marcar una aquí y una aquí, pero lo mismo en los otros. Y he empezado a marcar 2. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Janina nos dice anular la prueba. Ok. Luz nos dice, se le preguntaría nuevamente a la persona sobre ese ítem en específico. Ok. Si nosotros tenemos la facilidad, le diríamos a la persona, por favor, cámbialo, ¿verdad? Entonces, vuelve a revisar esa pregunta y cámbialo. Pero si nosotros no tenemos la facilidad, la persona se fue de viaje, está incomunicada, ya no puede, nos vemos ante la decisión de o anular la prueba, como Janina nos dice, o ver cómo la podemos salvar. Entonces, aquí dependería. Si digamos que toda la prueba está llenada, pero solo el ejercicio 5 tiene 3X, ahorita ya está todo bien, entonces yo agarro y pongo, digamos, acá. Y encuentro lo siguiente. Hay una en el más. ¿Es cuestionable la del más? No, no es cuestionable, porque solo hay una. Pero hay 2 en la columna del menos. Entonces yo podría hacer lo siguiente y decir, no sé a cuál le ha querido dar, así que puedo borrar cualquiera de las 2. Entonces hasta ahorita me sale patrón del orientado a resultados. Si borro una, me sale alentador. Cambio el resultado. Y si borro la otra, me sale orientado a resultados. Si ese fuera el caso, aquí en este escenario, yo no podría quitar ninguna al azar porque me va a votar. En este caso en particular, yo tendría que anular la prueba, porque ese pequeño elemento me va a hacer cambiar dramáticamente mi resultado. Va a salir un patrón muy diferente al otro. Pero si yo estuviera en un escenario en el cual las 3X se manifiestan, ahorita sale orientado a resultados. A ver, ya. En el que el patrón se manifiesta así, 2X acá, y me dice orientado a resultados. Si le borro esta, me dice orientado a resultados. Si le borro esta, me dice orientado a resultados. Así que da igual, va a salir siempre orientado a resultados. Esa sería una opción. Podría jugármela con esa. Si se da en más de un grupo, es muy probable que vaya a cambiar el patrón. Entonces ahí ya no tendría más opciones que desestimar la prueba y tratar de volver a aplicarle o anularla con las repercusiones que eso tenga, ¿no? Lo mismo ocurriría si la persona ha dejado en blanco, ¿no? Si la persona ha dejado en blanco, miren, ya me sale patrón del desconcertante solo con el blanco y no sabría dónde ponerle la X. Pero si yo dejo en blanco algo, por ejemplo acá, a ver, orientado a resultados, y yo puedo seguir colocándolo, bueno, acá no me va a dar la facilidad, va a ser muy difícil,
pero yo pudiera colocar la X en cualquiera y se sigue manteniendo cualquiera, bueno, puedo jugar con esa opción, pero es rarísimo, es difícil que te vaya a coincidir. Entonces, se puede jugar con una. Si fuera en dos casos ya va a ser muy complicado porque tus opciones se disparan, ¿no? ¿Qué pasaría si acá fuera este, pero en el otro fuera el otro? Y te va a terminar saliendo un patrón diferente. Luego, ¿qué es lo que yo hago? Esa fue la corrección. Aquí en este sistematizado está fácil, que es ingresar los datos. Observaciones especiales para el DIST. Bueno, terminé de llenar hasta el 28. ¿Qué es lo que la mayor dificultad de esta prueba? Esto, llenar. Uno me dirá, pero son colocar X. Es muy sencillo. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí se da porque en más de una ocasión a todo el mundo llena mal. Porque no sabe llenar, no, porque se equivocó. ¿Qué es recomendable? Termino de llenar hasta acá y lo vuelvo a ver una vez más. Y trato de transcribir mentalmente y verifico que están todos. Incluso digo, a ver, mi ejercicio número 19. A ver, dice XX, a ver, cuadra así. Al ejercicio tal, cuadra así. ¿Por qué? Porque como se han dado cuenta, cambiar una X de lugar puede afectar mucho. Y en muchas ocasiones, por la velocidad del llenado, por el cansancio del evaluador o demás, se termina llenando una en un sitio que no le corresponde. Es necesario verificar. Este es el error más grande en esta evaluación. ¿Ok? Y una vez de que ya verifiqué, me paso acá al patrón. Entonces, ¿qué me dice el patrón del alentador? Me dice, ¿cómo son sus emociones? Este alentador, esta persona que ha sacado este patrón, acepta la agresión. Tiende a aparentar, dar poca importancia a la necesidad que tiene de afecto. Lo aparenta. Ok, me está dando una descripción cualitativa sobre sus emociones. ¿Cuáles son sus metas? Controlar su ambiente o a su público. Una persona que necesita estar en control de los que lo rodean o del ambiente. Perfecto. Juzga a los demás por la forma en que proyecta su fuerza personal, él, su carácter y posición social. Entonces, si el otro se proyecta de un modo diferente al que él opina, lo va a juzgar por eso. ¿Cómo influyen los demás? Él influye a través de su encanto, su dirección, su intimidación, uso de recompensas, pero le gusta bastante influir. Su valor para la organización, él mueve a la gente. Yo ya empiezo a notar qué tipo de persona es en base a lo que me está diciendo acá. Inicia, ordena, felicita. ¿De qué abusa? De su enfoque de que el fin justifica los medios. Estoy viendo más o menos cierto patrón en las características diferentes. Ok, bajo presión se vuelve manipulador. Le gustaba dirigir, intimidar, pero bajo presión ya es manipulador. Pendenciero, beligerante, teme a ser demasiado blando. Es justamente su contraparte. Es por eso que le gusta dirigir, le gusta incluso bajo presión al extremo manipular. Pero por eso teme llegar a ser blando y perder su posición social. Una persona que necesita cierta posición social, lo estamos viendo en la mayoría de cosas. Sería más eficaz si fuera más genuina su sensibilidad. Parece que como manipula, dirige, no es realmente sensible. Como decimos, aparenta, ¿no? Estuviera más dispuesto a ayudar a otros que a tener éxito en su propio desarrollo personal. Y luego nos dan 3 párrafos de descripción general en los que nos dice cómo es la persona, ¿no? En cuanto a sus resultados, su trabajo en equipo y demás. Ok. Esto cambia en cada patrón. No sé si nos podamos saltar a otro, no me acuerdo dónde lo hice la modificación. A ver. Vamos a llenar por llenar. A ver, ahí tenemos un promotor. A ver, en el caso del patrón del promotor, emociones dispuesto a aceptar a los demás. Meta, aprobación, popularidad. Juzga a los demás por su forma de expresarse. Influye mediante alabanzas, oportunidades, haciendo favores. Coloquialmente, podríamos decir, como se dice aquí, sería hasta acá, parecería una persona hasta cierto punto sobona, no sé si el término cabe en cuenta. Su valor para la organización: alivia tensiones, promueve proyectos y personas, incluso en sí mismo, abusa de los elogios, el optimismo, bajo presión es descuidado, es sentimental, actúa de forma desorganizada, teme perder la aceptación social, es importante su autoestima, sería más eficiente si tuviera control de tiempo. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que es descuidado, ¿no? Y también como que no se organiza bien. Entonces, este patrón me ayuda a conocer a la persona. Ahora uno me podrá decir qué patrón es el mejor, pero no funciona así. Acá los patrones se adecúan de mejor o peor forma dependiendo del puesto al que va. ¿Qué se recomienda hacer? Agarrar todos los patrones,
Acá yo tengo todos en un Word. El patrón del persuasivo, todas sus características. El patrón del objetivo, el patrón del promotor, todos y cada uno de los patrones, los 14 patrones que puede tener el creativo y demás. ¿Qué yo tendría que hacer? Hacer una lista de todos. Pero para hacer mi lista del número 1 al 14, de cada uno del primer, el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto puesto de patrones, yo necesitaría saber en base a qué perfil. Para el puesto de gerente de operaciones, el patrón más alto, digamos, sería el patrón del perfeccionista, seguido del patrón del promotor, seguido del patrón del orientado a resultados y así. Entonces yo veo, mis candidatos han salido con tales patrones. Según mi perfil de puesto, este ha salido, está muy bien puntuado. El patrón podría yo, si quisiera ponerlo en términos cuantitativos, decir, ha salido en el primero, o sea, este tiene 20 puntos. El otro tiene 0,5. Podría ser una manera de verlo cuantitativa. Otra podría ser a través de las cualidades. Ver, ok, se encaja bien y yo necesito resaltar esta cualidad con la que en la otra evaluación me han dicho que también repite lo mismo. Mientras más repeticiones haya, es que tiene más validez. Podría hacerse eso, pero en el perfil del asistente de ventas se mueve la tabla totalmente. Acá el orientado a resultados es el primer puesto, el que saca 20. Entonces no es que un patrón siempre sea el mejor o uno peor, porque si se van dando acá cuenta, dicen cosas negativas y positivas de las personas. Es un patrón de la persona. No es que todo sea bueno o todo sea malo. Algunos lo podremos identificar así, pero es importante verificar que es un patrón como el de cualquiera. Ahora, ¿por qué es importante en esta evaluación qué tiene de positivo sobre otras? Que acá la persona no puede fingir nada, ¿no? Entonces la persona es marcar X. En la prueba, cuando te dice los grupos, uno dice qué soy más y qué soy menos. Es difícil tratar de mostrar una imagen positiva de sí mismo. Decir, a mí me conviene decir que soy entusiasta porque todos los otros son malas cosas. Pero no es ese tipo de prueba. Todas son buenas cosas. Entonces la persona tendrá que decir con sinceridad las características que tiene y mientras más sincero sea, mejor le va a ir, la verdad. Muy bien. ¿Hay alguna duda respecto a esta evaluación? La consigna, la corrección no creo, es poner las X, pero podría haber alguna duda. No existe el escenario en el que se haya esto, ¿no? X aquí y X aquí. Esto no puede darse, porque no puede ser la misma característica lo más y lo menos. Eso estaría mal. O la interpretación, ahora sale el evaluador, ¿no? ¿Hay alguna duda sobre esta evaluación o todo claro? A ver. Ok, no, nos mantenemos con lo anterior. Todo claro, perfecto. Muy bien, vamos a ver otro caso, ¿ok? Vamos a ver... a ver. Vamos a ver el ICE de Baron. El inventario, correcto. Pero para verlo necesitamos ver sus preguntas. Ok, el ICE de Baron es una prueba que se basa para medir el tema del coeficiente emocional. Todas las características que se miden aquí es bajo esa óptica. Adaptado para el uso experimental en Perú. Entonces hay algunos otros instrumentos del ICE de Baron que serán adaptados para Argentina. Otros me parece que son para Ecuador y Colombia. Hay versiones. Cuando yo le doy esto a una persona debo saber qué contiene. Y lo primero que necesito saber es que contiene 133 ítems. Es una prueba larga. El DISC en su aplicación me tarda más o menos unos 10 minutos. Mientras que por la cantidad de ítems que tiene, yo sé que me va a tardar aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Ahora, yo puedo una vez más darle a la persona y que la persona lea todo esto como está, o le puedo dar mi descripción para que la persona lo haga más rápido y decirle lo que tiene que hacer. Podría ser. Acá arriba está la leyenda, 1, 2, 3, 4, 5, lo que significa cada uno, nunca, poco, algunas veces, muchas, muy frecuentemente, como cualquier evaluación de escala, una escala Likert. Entonces le digo, mira, ¿sabes qué? A cada una de estas frases, tú lo que vas a identificar es si la haces, la realizas, la piensas, la crees, nunca, algunas veces, muy frecuentemente. Y si la crees en esas cantidades, le vas a marcar el número que tiene. Si es nunca o raras veces, 1, si es muchas veces, 4, y así. Lo vas a hacer con cada elemento, ¿de acuerdo? Muy bien, comienza. No tiene tiempo. Listo. ¿Le indico hasta ahí? ¿Le indico que son 133 ítems? No. Porque si yo ya le indico la cantidad,
esto es parte de la consigna interna, no se lo voy a decir, lo voy a desmotivar, es un montón. Y lo que va a pasar es que la persona va a decir, es un montón, voy a hacerlo rápido y lo voy a hacer por hacer. Entonces simplemente le digo que lo empiece. Y ya está. No me voy al tema de los ítems, la cantidad. Es por eso que en este caso yo opto por no leer esto. Yo darle directamente la consigna. Muy bien. Entonces le doy esto, si esto sería físico, tiene que llenarlo en algún sitio. Entonces yo le doy su hoja de respuestas. Entonces acá se supone que en este modelo es para que lo pinte, ¿no? Entonces tiene que pintar. Si le puedo decir para el cambio, porque dado que esto es con máquina y no tengo una máquina que lo vaya a registrar como sale, tipo examen de admisión, entonces lo que yo puedo hacer es decir, puedes colocarle X. ¿Por qué me conviene X en vez de pintar? Porque demora menos con X que pintando. Y puede pensar que tiene que pintar todo el redondito. Así que X me sirve a mí. Estas cositas pequeñas hacen la diferencia en que se demore 30 minutos a que se demore 50 minutos. Y en muchos casos importa. Entonces, importante, esos detallitos son importantes a la hora de las consignas y las aplicaciones, ¿no? Uno los desamerita, dice, bueno, aplícale, te das cuenta por qué se demora tanto y estaba pintando a la perfección. Entonces, decir lo que se tiene que decir para alivianar la carga, ¿ok? Muy bien, le doy su hoja y ahí va a estar pintando, con sus datos, por supuesto. Si fuera virtual, llenaría simplemente en un Excel los resultados con los números del 1 al 5. Y ya está. Una vez que yo recoja mi Excel o que recoja físicamente mi hojita, los transcribo al igual que lo hice en el DISC. En este caso el Icebarrow a un sistematizado. El sistematizado que les estoy trayendo es uno de varios modelos. Es uno de los modelos más, el que yo uso en lo particular, es el modelo más actualizado que he encontrado. Hay otros modelos que se manejan, por ejemplo, aquí en Perú, que no están del todo actualizados, que se ven muy bonitos y todo, pero los resultados cuando ingresas los datos que ingresarías acá, te arroja resultados diferentes. Es importante por eso ver el tema de la estandarización, la validación, la fiabilidad. ¿Qué hago? Lleno el nombre de la persona, sexo, pongo la inicial y pongo la edad. En un momento les voy a explicar la importancia de esto. ¿Y luego qué hago? Empiezo a escribir. Escribo todos y cada uno en base del 1 al 5 lo que él ha marcado. Igual que el DISC. Al acabar esto yo tengo que verificar. Solo hace falta que me equivoque en una, que me equivoqué en la 15 y le puse el número anterior y todo lo que he estado poniendo fue el número anterior. Y me doy cuenta cuando llego al 133 y digo, acá me falta una pregunta. ¿Y dónde me habré equivocado? Es por eso que acá, por los colorcitos, uno sería recomendable acabar hasta el número 33 y verificar. ¿Está todo en orden? Sí. Luego avanzo el otro, ¿está todo en orden? Sí, y así. ¿Por qué? Porque si yo espero al final para verificar, es tedioso. Es tedioso y me va a tardar harto uno a uno de los varios que tengo que llenar. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, una vez que yo he llenado, aquí en un sistematizado que manualmente, para aquellos que se acuerden de los tiempos en los que esto se hacía manual, era mucho más difícil, pero los resultados eran más exactos, me arroja unas respuestas. Aquí me lo pone por defecto. ¿Qué me pone? Todo lo que estaría buscando quizás para un informe. Esta persona en rasgos de personalidad y comportamiento, ¿cuál es la intensidad de cada rasgo? Ejemplo, empatía. Empatía está en un nivel de 110. ¿Qué es 110? Un poco intenso, por encima de lo normal. No tiene acá nada abajo, o está normal, o la mayoría está en grado intenso, en 110 a 120. Ok, es una descripción bastante clara y yo eso lo puedo cuantificar. Perfecto. O los cocientes de inteligencia emocional. Interpersonal, intrapersonal, adaptabilidad, también me indica dónde está. El índice general de adaptación también. Me lo arroja todo tal cual. Y la síntesis me dice, hay altas probabilidades de que la persona se adapte. Perfecto, está clarísimo. Me lo está colocando con X cada uno de los indicadores que yo necesito. Quizás yo apliqué esta prueba porque necesitaba solo un par de componentes, no todos. Necesitaba saber cómo era la persona en tolerancia a la atención y necesitaba cómo era en solución de problemas, para ver si se acomoda al puesto. Y estoy viendo que en una está en un grado intenso y en el otro está también en intenso, en diferentes escalas, pero bien. Ok, perfecto. Entonces esto me lo arroja así, tal cual, cuantitativamente. Muy bien. Pero yo les decía que acá tiene cierta importancia. Acá dice sexo y yo le estoy poniendo M. Pero, ¿qué será? ¿Masculino y femenino o mujer y hombre? Entonces yo acá podría entender que M puede ser masculino, cuando es una mujer. Podría ser M de mujer, no lo sé. Entonces, ¿qué es lo que yo podría poner? Podría poner
quizás, a ver, para determinar ello, F. Coloco F. Me voy a ver qué pasa. No reconoce nada, porque me está diciendo que F no es un valor que reconozca aquí. Entonces sí importa esa casilla. Entonces no es masculino y femenino. Entonces si fuera hombre no le tendría que poner, porque hay algunos que podrían decir, en el caso de Mónica Vargas, no pasa nada, ¿no? No afecta. Pero ¿qué tal si fuera un hombre? Si fuera un hombre al que estuviéramos evaluando, yo podría poner M, decir, es masculino. A ver, vamos a ver. Y sí, hay respuestas. Y yo me voy confiado diciendo, ya lo hice bien. Pero en verdad lo que le correspondía poner era H, de hombre. Me voy a ver y cambia los resultados. Si hubiera sido hombre, los resultados ligeramente, pero cambian. Acá, en el caso de que fuera hombre, este resultado tendría solo 3 en normal y el resto estaría en intenso. Y obviamente en casillas diferentes. Pero cuando vemos que es para una mujer, entonces nos damos cuenta que hay 4 en normal y varios otros en intenso y en diferentes posiciones. Es importantísimo entonces tener claro que aquí es H o M. Esos detalles en un sistematizado valen un montón. Y la edad también, porque si nos damos cuenta más adelante, cuando veamos el tema de cómo está baremizado esto, acá me pone, incluso acá ya me lo están dando la pista porque me dice M, para hombres estas son las tablas, los baremos y demás, para mujeres de 18 o de 16 a 20 años, de 21 a 30, porque si vas cambiando ese número van cambiando los resultados. Entonces sí, importa mucho el tema de el sexo y la edad, ¿ok? Porque me va a dar un resultado diferente. Entonces, recuerden, la consigna, revisar, importantísimo, revisar el llenado y ya para el tema de la interpretación, dependiendo del informe que se quiera trabajar, se verá acá directamente y se podrá ver, ok, ha salido más, ha salido menos y demás. Aquí recuerden algo, cuando dice bajo, normal, intenso, esto se va a repetir en varias pruebas. A veces que diga bajo no es malo, no está diciendo deficiente, bueno, malo, normal. No, está diciendo bajo, intenso. Entonces, quizás para el perfil que yo busco, yo necesito que sea bajo. A mí me hace bien que sea bajo. Por ejemplo, aquí, bueno, en esta prueba es un poco difícil porque estamos hablando del coeficiente emocional. Es un poco malo que la persona esté baja. Pero va a haber otras pruebas en las que haya esta escala, bajo, normal, intenso o algo similar. Entonces acá es un poco difícil que haya esto, ¿no? Por las características. Vamos a tratar de poner el ejemplo. Es que claro, aquí en esta evaluación por las características no se adapta tanto. Pero vamos a tratar de hacerlo, forzando un poco la idea. Si dijera adaptabilidad y la persona ha salido bajo en adaptabilidad, no se adapta. Pero yo le voy a dar una función, es la misma. No se tiene que adaptar a nada, se va a mantener en su mismo puesto, en sus mismas funciones siempre, no hace nada raro nunca, no se mueve de su zona de trabajo jamás. Entonces esa persona podría calificar. En otro tipo de evaluaciones esto se ve de mejor forma, ¿no? Por ejemplo, cuando se ve el tema de si la persona, digamos, por decirlo de alguna forma, si la persona es de cierto modo paranoica, me conviene, uno dirá, la mayoría de casos no conviene, ¿no? Pero ¿qué pasa si es una persona que trabaja en seguridad de un banco? A mí me conviene mucho que la persona esté mirando a todos con recelo, que la persona piense que todos son sospechosos. Va a ponerlo en alerta, es un ejemplo. Me podría servir. Dependiendo del perfil, se va adaptando a esa situación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda respecto al ICE de Barron? ¿O todo claro? Si no, por el tiempo que os queda, podemos ver quizás una más. A ver, vamos a ver. Vamos a tratar de ver, vamos a ver una de inteligencia, ¿ok? Pero vamos a tratar de ver dos de inteligencia. A ver. El VARSIT está bien. El VARSIT es una prueba de inteligencia que tiene connotación cultural. ¿Por qué? Porque a diferencia de muchas pruebas de inteligencia en las que nos muestran gráficos, sucesiones y demás, aquí nos ponen palabras y por lo tanto hay algunos que
en algunos países algunas palabras no significan lo mismo que en otras, o que en el país en el que está o la región en la que está esa palabra no se usa y demás. Pero trata de mantenerse de manera estándar. ¿Qué se pide usualmente en las pruebas de inteligencia? Primero, que la persona llene sus datos. ¿Por qué? Porque si yo le digo, ya acabaste, ahora, llena tus datos. En ese tiempo que yo le voy a dar para que llene sus datos, va a seguir marcando respuestas. Y usualmente, como les he dicho, las pruebas de inteligencia tienen tiempo. Entonces, primero llena tus datos. Cuando veo que ya llenó sus datos, recién procedo a explicarle la consigna. Por ejemplo, este es el tema de Barsit. En el tema del Barsit, y en muchas pruebas nos ponen ejemplos para ver que la persona ha entendido correctamente. Aquí dice los ejemplos, toda una página de ejemplos. Entonces yo agarro y con él hago un par de ejemplos. Le digo, mira, esta dice, ¿qué palabra nos dice que es una manzana? Y debo esperar que la persona lo responda sola. Entonces, si lo responde correctamente, bien, ha entendido. Si no puede, tiene dificultad, le puedo ayudar. La idea, una vez más, es que entienda. Cuando llegue a los ejercicios reales, le voy a dejar que lo haga solo. Pero acá lo importante es que entienda. Si se queda en silencio, lo recomendable para la consigna sería, mira, nos está diciendo que lo que es una manzana. Y como una manzana no es un libro, no es una piedra, no es una casa, ni es un animal, sino que una manzana es un fruto, significaría que la respuesta, acá no está, pero debería ser A, B, C, D. Entonces, la respuesta sería que el ejercicio 1, la respuesta sea la D, ¿verdad? Entonces te va a decir, ya sí. Y en algunos casos, la gente inmediatamente trata de marcar la respuesta correcta, pero tenemos que evitarlo porque eso es un ejemplo, ¿no? A ver si es que lo abren. Se supone que también yo le tengo que dar una hoja de respuestas como les he dado a los demás, si es que esto es físico, presencial, o si es que la persona, bueno, no sé, se lo está haciendo virtualmente, tiene que tener un formato para el llenado, ¿no? Entonces, yo le doy esta, no sé si consiguen verlo claramente, si no me avisa. Acá está la A, la B, la C, la D, y tendría que marcar la X acá, al costado de la D. Entonces hay algunos que yo les estoy explicando el ejemplo y vienen a poner la X ya acá. Y yo le digo, espera, todavía no. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo ahorita es un ejemplo. ¿Ves? Ejemplo. Lo paro. Necesito que se dé cuenta que no va a llenar. ¿Por qué? Porque muchos, con la confusión y la atención, empiezan a llenar los ejemplos. Y se gastaron su tiempo en llenar ejemplos y me movieron toda la plantilla de corrección. Y lo hicieron mal porque no entendían. Entonces yo tengo que dejarle claro que es un ejemplo y que todavía no marque nada. Como la mayoría de preguntas son iguales, ya hice una, no hace falta que haga todas. Pero me paso a una que sea diferente. Solo hay de dos tipos, las que son con palabras y las que son con números. Así que me paso al ejemplo 5. Le digo, mira, acá dice, escriba los dos números que faltan en la serie. ¿Cuáles serían? Si lo responde, bien, lo entendió. Si no lo responde, una vez más le ayudo. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Qué sigue? Si lo responde, bien. Si no le responde, le ayudo. Mira, parece que está yendo de 2 en 2. Entonces trato de lo más difícil a lo más fácil. Se espera que lo responda la primera, él solo. Pero tratamos de ver siempre haciendo que entienda. Luego él ya verá a través de la evaluación si lo hizo bien o mal. Pero nuestro trabajo aquí es hacer que entienda. Entonces le decimos, va de 2 en 2, ¿no? Acá sería entonces 12. 14, ¿qué sigue? 16. Ok. Ahora ya sabe cómo. Entonces yo sigo. Así como has hecho esto, vas a llenar a partir de aquí. Y me voy, le señalo si es presencialmente con el lápiz o con el cursor, si es que esto fuera virtual. Le digo, mira, esto una vez más en caso de operarios, ¿no? Si es que fuera otro tipo de profesional, ya no hace falta nada de esto. Entiéndase así. Solo que el problema del profesional que hace esto en muchos casos radica en que, ¿para qué voy a explicar eso? Esto es obvio, aunque lo haga nomás, ¿no? Y te das cuenta que toda la evaluación está mal y que la persona se fue o ya no tiene tiempo de hacerlo de nuevo y no tienes ni una sola prueba correcta porque lo llenó todo mal. Y ahora es tu responsabilidad. Entonces, una vez más, le digo, vas a llenar desde acá el ejercicio 1 y le muestro y le digo aquí en el 1. Entonces le estoy diciendo desde dónde comienza. Muy bien. Acá en la hoja de respuesta le explico que va a llenar la X al costado de la letra correcta y cuando sea numeración va a escribir debajo de las líneas los números. Muy bien, eso es todo. La prueba del Barsit tiene una duración de 10 minutos.
Yo sé eso. Le digo a la persona cuánto tiempo tiene. Es lo mismo para cualquier prueba de inteligencia similar a esta, lo mismo. No se le dice cuánto tiempo tiene. Algunos me dirán, pero eso es injusto, ¿por qué la persona tiene que saber? No. Si yo le digo el tiempo que tiene, ¿qué va a pasar? La persona tiene 10 minutos. Se va a gastar entre un tercio y la mitad, o sea, sin exagerar, entre 3 minutos a 5 minutos viendo su reloj o viendo el reloj que tenga a mano. Va a llenar unos cuantos, como se le va a dificultar y va a estar pensándolo, va a desviar su mirada al reloj. Y en sus pensamientos va a estar más el reloj que la pregunta que está haciendo. Sí, va a hacer eso, ¿por qué? Porque sabe cuánto tiempo le falta para acabar y va a estar más pendiente al reloj. Además, que si yo le digo cuánto, cuando falten 30 segundos, ¿qué hace la persona? Si es que no hay puntos de resta. Lo que hace cualquiera, si es que en un examen de admisión no hay puntos de resta. Agarra y empieza a llenar en los últimos 30 segundos todo. A alguna le atinaré, ¿no? Y eso está mal, totalmente. Entonces no le digo cuánto tiempo tiene. No le digo. Simplemente le digo, la prueba tiene tiempo. ¿Es necesario decirle que tiene tiempo? Sí, porque si no se va a dar todo el tiempo del mundo. Entonces le digo, la prueba tiene tiempo. Yo te voy a avisar cuando termine. Hazlo lo más rápido que puedas, pero hazlo lo mejor posible para que las respuestas que marquen sean las correctas. No importa si no llenas varios, lo importante es que las hagas bien. Y listo, terminan los 10 minutos, tú vas, lo recoges. Y hay algunos que llenarán la mitad, otros que llenarán casi todo, pero llenarán la mitad mal. Hay bastante diferencia en varios casos. Importante detalle de este tipo de evaluaciones. Si yo lo voy a hacer presencialmente, eso implica que quizás no lo voy a hacer con una persona, sino lo voy a hacer con varias. Por lo tanto, eso significaría que hay varias personas que yo les voy a decir alto. Si yo les digo alto y les digo, ok, ahora hagamos la segunda que cada uno tiene ya, la segunda evaluación, que es de otra cosa, pero si yo les dejo hacer eso con la hoja en sus mesas, lo que va a significar es que al toque va a estar volteando la hoja y llenando por llenar la otra. Lo mismo que nada. Así que o yo les digo alto y recojo las hojas, o el detalle con eso es que sí, hay varios modos técnicos de hacerlo. Es una obviedad, yo sé que es muy sencillo para decirlo, pero todos ustedes ya lo trabajarán, pero hay algunas recomendaciones, ¿no? Si yo quiero hacer una serie de evaluaciones, la primera tiene tiempo, las siguientes no, es hasta que acabe, y yo comienzo con las que no tienen tiempo, y yo tengo un salón con 20 personas, uno va a acabar un ritmo, el otro va a acabar otro ritmo, y así. Y yo les voy a estar pasando la segunda hoja a todo el mundo. Y cuando el primero que acabó todas llegue a la de inteligencia, lo que va a ocurrir es que le voy a tener que tomar los 10 minutos de tiempo a esa persona. Luego, en unos segundos más, a otra persona y a otra persona y a otra persona. Y voy a estar tomando muchos tiempos. Que es recomendable, por lo tanto, que la primera prueba, que es la de tiempo, sea esta. Pasan los 10 minutos, recojo a todo el mundo y siguen con las otras pruebas. Y no importa en el ritmo que lo hagan, porque esas ya no son con tiempo. Ya no tengo que controlar nada y yo puedo estar más a mi trabajo que a esta parte. Es un dato muy chiquito, muy obvio para algunos, pero que varios fallan en él. Y que están todo el tiempo, ¿cuánto va? El de allá va tanto, el de allá va en tanto. Y gastan no solo tiempo, sino sus propios recursos, su recurso de trabajo, el de ustedes. Entonces es mejor ver por tema de conveniencia cuando se aplica. Es recomendable al inicio. ¿Cómo se califica? Cuento los puntitos de cuántas ha hecho correctas. En mi, yo tengo un par de documentos en los que hay respuestas correctas. Hay uno en Word, hay otro en, la prueba, hay uno que tengo en PDF, que nos da una tablita, hay otro que está en Word. La verdad, lo importante es que salgan las respuestas correctas, ¿no? Ok. Entonces me dice, la 1 es la C, la 2 es la B, la 3 es la D, me dice, en los de números me dices 30 y 50, 15, 27 y demás. Ok, ya está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Verificar. Si ha marcado correctamente en la que es, le pongo un punto. Si ha marcado incorrectamente, le pongo 0 puntos. Nada más. Si en el caso de la numeración uno de los números es correcto y el otro es incorrecto, no le pongo medio punto. No hay medios puntos. O hizo ambos bien y le va un punto, o hizo algo que no sea eso, sea uno, sea ninguno, lo dejó en blanco, 0 puntos. Y ya está. Sumo todo hasta donde haya hecho todos los puntos que tenga.
Y una vez con todos los puntos que haya tenido, ese sería mi puntaje directo. Me voy a ver cuánto ha sacado y veo que la persona ha sacado, digamos, 40 puntos. ¿Dónde está? ¿En qué rango está 40 puntos? Está entre 34 y 43. Por lo tanto, es mediano. Ok, listo. ¿Qué significa mediano? Mi categoría. ¿Cuánto es el puntaje directo? 40. Categoría mediano. Listo, no hay más. Puede otras pruebas tener otro tipo de categorías de definición. Podría decir promedio, normal promedio, superior, algunos excelentes, otros destacados. Puede variar, pero lo importante es definir la categoría. En este caso, en el caso del Barsi, sería mediano. Y yo tengo que escribir, cuando escriba, 40 mediano, no solo mediano. Porque ¿qué pasa si otros 5 candidatos también salen en mediano? Pero yo necesito saber si uno sacó 40, el otro sacó 42, el otro salió con las justas 34. Es por eso que coloco ambos. El puntaje directo y la categoría. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas respecto a la aplicación, interpretación del BARSIC o también claro? Me imagino que claro, ¿no? Muy bien. Vamos a tratar, ok, no me da tiempo para muchos más, así que vamos a ver, simplemente por mencionar. A ver, tengo acá, por ejemplo, el BARTEG. El BARTEG es una evaluación, este es un proyectivo. Entonces, para ver también un poco los proyectivos. Los proyectivos implican a veces que la persona dibuje o la persona interprete una imagen y demás. En el caso del BARTEG, la idea es que la persona, después de que llene sus datos, se le dice, mira, hay 8 cuadrados. En estos cuadrados hay pequeños dibujos iniciados. Y tú lo que tienes que hacer es completar los dibujos con lo que tú quieras. Tú completa el dibujo nada más. Entonces, este puntito, a lo mejor, esto ya no se le dice, esto es lo que puede que haga. A lo mejor este puntito empieza a hacer círculos encima, o a lo mejor estas líneas de acá le hacen una paleta, completa lo que él quiera completar. Esta raya de acá lo hace el sol, esto de acá que parece una ceja hace otra ceja, lo que la persona desee. Una vez que hace eso, lo que la persona tiene que hacer es escribir acá, poner aquí, el número del que hizo primero. A lo mejor no arrancó con esto, arrancó con otro. Entonces acá, el primero que hice fue el número 8. Entonces acá escribirá 8. Y pondrá cómo va a titular su dibujo. ¿Ok? Y así pondrá títulos a cada uno. Podrá poner el diseño que más le gustó, fue el número 6, el que menos le gustó, el que fue más fácil, el que fue difícil y así. Esto es lo que tiene que hacer. Ahora, esa sería la consigna que yo le daría. Mira, vas a hacer en estos dibujos, vas a completarlos y luego vas a poner el orden en el que hiciste y pones los títulos. Esa es mi consigna. La corrección e interpretación, como dijimos en los proyectivos, va a depender de la formación que tengan. ¿Qué es lo que muchos hacen? Recurren a instrumentos como el que voy a mostrarles. A ver, lo tendré por acá. A ver. El BARTEG. Por cierto, se pronuncia BARTEG. Hay algunos que dicen WARTEG. Es BARTEG, ¿de acuerdo? Recurren a instrumentos que tienen más o menos características descriptivas como esto. Entonces dice, el punto, ¿qué significado tiene? ¿Qué desarrollo tiene? ¿Qué sería lo adecuado que dibuje? ¿Qué es lo preferido y demás? O sea, te dicen lo que tendrías que hacer. Pero uno se apoya en esto pensando que esto le va a dar todos los resultados y no. Necesitas un grado más de profundidad. Es lo mismo que sería con la persona bajo la lluvia, que recurrir a ciegas totalmente, o sea, te puedes apoyar, ¿no? Pero totalmente a ver si lo tengo, algo como esto, que dice, a ver, no sé, el cuello, ¿qué significa? A ver, trato de ver lo que significa, el cabello, las manos, el paraguas. Si el paraguas está a la derecha, ¿qué significa? A la izquierda, ¿qué significa? Te puede ayudar, sí, pero vas a tener el grado profundo de interpretación, no tanto. Es por eso que debes saber que estás limitado si no conoces el instrumento. Sea psicólogo o no, si no conoces el instrumento, estás limitado. Entonces, mucho cuidado en el peso que le vas a dar a la hora final de la interpretación. Porque, ojo, que la interpretación se hace englobando todas las evaluaciones. Porque si no vas a tener un Frankenstein que no sabes cómo interpretar. Yo tengo que ver qué características se van repitiendo y formando patrones. Cómo junto una evaluación con la otra
para el tema de elaboración de mi informe. Eso lo veremos ya en el módulo 7, cuando veamos la parte de informes. Muy bien, entonces, esto vendría a ser respecto a algunos ejemplos. Hay otros, por supuesto, por mencionar solo uno, a ver, solo para mencionarlo, el caso de el ICE de Baro. Ya está. El ICE de Baro es una prueba de inteligencia también. A diferencia del BARSIT que hemos visto, esta tiene también sus ejemplos con palabras y con numeraciones y con líneas que puedo desarrollar diferentes tipos de ejemplos, pero acá también tiene que llenar en A, B, C, D, igual, pero lo que cambia acá es la consigna puede ser la misma, ¿no? Solo que el IG2 es ya para profesionales o rangos más altos. Pero, a diferencia de los anteriores, este es igual que el DISC al ser sistematizado. Y tiene que llenarse todo. Tiene sus cualidades y sus características. Ahora no tenemos mucho tiempo de desarrollarlas, pero tiene sus características. Si no desarrollo un ejercicio, me va a salir mal los resultados. Así que yo debería recoger y verificar que esté todo. Si es para un técnico, es una parrilla diferente. Si es para un universitario, una diferente. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar en la columna A y empezar a poner lo que ha puesto. Si la respuesta, ¿cuál es? En la columna B voy a ver las categorías de esta inteligencia. Acá me están. Razonamiento abstracto es RA, razonamiento verbal es RB y así. Esto ya no puedo editar. Y en la tercera columna me dice si ha obtenido un punto porque está correcta o si ha obtenido 0 puntos porque es incorrecta. Y me dará acá mi resultado, mi puntaje directo y mi nivel, que lo veré acá. El nivel sale, digamos, el razonamiento verbal. Ha sacado, avísenme si no se puede visualizar, chicos. Razonamiento verbal ha sacado 3. Tiene un nivel de 4. Entonces uno dice, ¿por qué 3 es lo más alto y saca 4? Mientras que acá ha sacado 7 y saca más, es un nivel de 7. Y es porque cada escala es diferente. Y lo vemos en esta tablita de acá, que no hay nada de editar, esto ya está hecho por defecto, en base a los resultados. Razonamiento verbal, RB, 3. ¿Dónde está el 3 en RB? Está hasta acá, entre 8 y 14. Y acá, ¿qué es? Está en la columna de el nivel 4. Ah, es por eso que está en 4. Mientras razonamiento numérico, RN, ha sacado 7. ¿Dónde está el 7? Está hasta el tope. Y eso es nivel 7. Ahí está el 7. ¿Qué significa 4? ¿Qué significa 7? 4 significa NP, 7 MS. ¿Qué es NP? ¿Qué es MS? Otro tipo de categoría. Así como en el BARSIT vimos mediano, superior, excelente, acá va a ser desde el 4, que es normal, promedio, y para los lados va bajando o va subiendo, siendo normal todavía pero inferior, o normal todavía pero superior. Y más a los lados sería solo inferior o solo superior. Y al tope sería muy inferior o muy superior. Esos son los 7 niveles, las 7 categorías y los puntajes directos. Usualmente solo nos quedamos con inteligencia general. ¿Cuánto sacó? 4. O 40, perdón. ¿Qué es 40? Nivel 5. ¿Qué es nivel 5? Ah, esta persona sacó normal superior. Muy bien, nada más. Esta prueba de inteligencia quizás sea la única que se tiene que desarrollar a cabalidad. No tiene tiempo. Entonces tiene que acabarla toda sí o sí. Muy bien. Entonces con eso estamos verificando algunos ejemplos de evaluaciones, el tema de la consigna, el tema de la corrección y el tema de la interpretación. ¿Ok? Luz nos pregunta, ¿cuántas pruebas son recomendables para aplicar para un puesto de gerente? Ok, vamos a tratar de responder eso ya regresando al armado de las baterías, ¿ok? Janet nos consulta qué se hace cuando sale bajo en inteligencia. Ok, a ver, esperen. Vamos a... ¿Está compartiéndose? Sí, ¿no? A ver. En el caso de, primero, en el caso de lo de inteligencia, cuando sale bajo, cuando sale muy bajo, se tiene que ver si es que es un desafío para la posición. Si por la posición que se requiere no tiene la inteligencia normal promedio, usualmente la persona no va a poder desarrollarse bien en ese trabajo. Sin embargo, tengan en cuenta los temas de inclusión. Hay algunas personas que tienen discapacidad intelectual, tienen su carnet del CONADIS que lo acredita, y se tiene que brindar las facilidades, pero se tendrá que ver en función a la complejidad de
del grado de deficiencia o de incapacidad que la persona pudiera tener en cualquier aspecto, en cualquier aspecto. Si tiene, decimos que la persona tiene en un grado moderado, severo, probablemente se le sea muy difícil ejecutar algunas actividades, pero quizás la posición que estamos buscando puede tener discapacidad intelectual en un grado bajo, normal, podría aplicar. Entonces, hay casos específicos. Un pequeño de lentitud en las diapositivas, no hay problema. Mientras tanto, voy respondiendo en todo a la pregunta de Luz, que nos pregunta cuántas pruebas recomendables para aplicar en un puesto de gerente. Para lo que viene a ser la gerencia, usualmente mientras más elevado sea el puesto, más competencias va a tener. Y mientras más competencias tenga, más evaluaciones son necesarias. Pero acá entra a tallar una dificultad y un problema de ignorancia que se da en muchos profesionales, que atiborran a la persona de evaluaciones cuando se debe tener cierta limitación. Entonces, y cuando eso sucede, necesitamos saber cuánto tiempo podemos establecer para evaluaciones. Entonces, ¿qué es lo que podría suceder? Si yo le doy a una persona 10 pruebas y cada prueba demora media hora, entonces yo estoy diciéndole a la persona que va a tener que hacer pruebas a través de 5 horas. Probablemente las primeras evaluaciones las haga bien, pero cuando llegue a la cuarta hora de evaluaciones, entonces lo más probable es que ya empiece a hacer por hacer. Entonces yo tengo que dosificar. Entonces es importante saber la cantidad. ¿Cuánto va a ser la cantidad? No hay un número exacto. Y el motivo por el que no hay un número exacto es porque va a depender de la evaluación que se use. Si yo uso una evaluación que me evalúa una buena cantidad de competencias del perfil de este gerente, entonces puedo usar unas 2 más de refuerzo. Pero si cada una de las evaluaciones que yo voy a usar simplemente me van a evaluar 1 o 2 competencias dentro de lo que quiero evaluar, entonces voy a caer en la cuenta de que necesito más. Es por eso que debo ser relativamente estratégico en el momento de usar mis evaluaciones. Usualmente se agarra baterías de entre 4 hasta 6 pruebas o máximo, pero habrá gente que, por supuesto, opine aquí diferente. Hay algunas empresas en las que se dispone que mientras más pruebas, mejor. Te dicen 10 pruebas, 10 pruebas, pero tus resultados pues salen mal. Entonces yo recomendaría entre 4 a 6 pruebas. Y lo que se necesite usar aparte de ello, lo tendremos que ver a través de la entrevista. No necesariamente en cantidad, porque las pruebas nos vamos a confundir más en resultados y no vamos a conseguir lo necesario. Para el armado de baterías, entonces, lo que vamos a necesitar conocer es, primero, nuestras pruebas para ejecutar una batería a cierto perfil. Entonces, cada vez que se busque ese perfil, ya sé qué pruebas son las que tengo que usar. O cada vez que se busquen perfiles similares, ya sé qué pruebas usar. Entonces, primero necesito saber qué pruebas tengo a la mano. He puesto acá una serie de ejemplos. Entonces, en este cuadro podemos verificar que estas primeras que están aquí en verde son, por ejemplo, de inteligencia. Tenemos el tiempo que toman. El Dominos o el D48, el D35 en sus variaciones toma 15. El Asayam toma 15. El Barsit les dije 10. El Raven puede tomar 10, una de sus versiones al menos. El IG2, que también les he mostrado, no tiene límite de tiempo, pero le coloco acá que pueda más o menos oscila en los 30 minutos. ¿Qué necesito más también tener en cuenta? ¿A quién va dirigido? ¿Qué prueba la dirige un operario? ¿Qué prueba la dirige un profesional? Y así, para que cuando llegue alguien yo simplemente escoja, a ver, ¿cuánto tiempo tengo? Ok, escojo esta y le tengo que tomar como está el perfil a esta. Y voy armando en función de estas características. Algunas de las que hemos visto en general, ya sea competencias, personalidad, valores y demás, vimos el DISC, el ICE de Varo, más o menos todas estas no tienen tiempo fijo. Entonces, pero sabemos aproximadamente cuánto se tarda normalmente en acabar. 10 minutos, 30 minutos. Pero a qué persona va. El DISC puede ser operarios, profesionales, y voy armando. ¿Qué necesito? Ok, voy a escoger una de inteligencia, porque ¿para qué le aplico 2 de inteligencia? No, tengo tiempo limitado. Una de inteligencia.
voy a aplicar, digamos, el IG2. ¿Cuánto tiempo? 30 minutos para profesionales. Tengo que evaluar a un profesional. ¿Qué más voy a aplicar? Quiero saber el perfil. Me vale un DISC, está bien. Entonces, 10 minutos, ya van 40. ¿Puede ser profesionales? Sí. O evalúa profesionales. Necesitaría algo más, el ICE de Baron, pero ya tengo hasta ahí 30 y 40. Entonces el ICE de Baron me hace subir hasta 1 hora 10. Puede ser. Y quiero saber cómo va en el tema de valores. Quiero aplicar un SIP o un Valentine. Pero el SIP, el Valentine es para operarios, este es profesional. Ah, me conviene entonces el SIP. Entonces, hasta ahí, ¿cuánto he juntado en tiempo? Y de esa forma, armo. ¿Puedo usar un proyectivo? Sí, voy a usar tal proyectivo que me tarda 10 minutos aproximado y que puede ser para operarios profesionales. Y así la armo y estructuro. Datos sumamente fundamentales a considerar. Uno, que una prueba de inteligencia en lo normal, personalidad, competencias 1 a 2, agregados, podría ser valores o intereses, y un proyectivo. Más de un proyectivo no me sale a cuenta. Más de una de inteligencia es redundante. Gasto tiempo de la persona y no lo aprovecho. Y si lo atiborro a pruebas, lo que voy a resultar es que las últimas evaluaciones se llenen por llenar. ¿Qué necesito que sea primero? Recomendable, los de inteligencia. ¿Por qué? Por el factor que les dije previamente y porque tiene tiempo la mayoría. Y si tiene tiempo, necesito que esté al 100%. Pero a lo mejor cuando está haciendo el disco, el ICE de Baron o cualquier otra que no tiene tiempo, puede descansar un segundo y retomar. Pero no va a poder descansar cuando esté haciendo esto. Así que me conviene que tenga todas sus energías al inicio. ¿De acuerdo? Y aparte de ello, algunos factores extras serían los siguientes. Los tiempos aproximados se deben tener en cuenta. Lo que les estaba mostrando, ¿no? Todas aquellas que están con ese asterisco, entonces son tiempos aproximados. No tiene duración la prueba, pero yo necesito conocer aproximadamente cuánto puede durar una evaluación de ese tipo. Entonces, ¿por qué? Porque la evaluación debe ser completada en su totalidad. Aún si toma más tiempo, si la prueba más o menos tarda 10 y la persona tarda 30, le dejo acabar. Lo tendré muy presente. Pondré como observaciones por si es que surge en otro momento del proceso, diré, es una persona que se demora, se lo piensa mucho, es indecisa, a lo mejor en otra evaluación sale que es indeciso o que tiene miedo a equivocarse. Me va a servir ese dato, pero lo dejo acabar, no le corto. Se recomienda no exceder las 2 horas de evaluaciones. Más de 2 horas de evaluaciones hace que la persona se canse y llene por llenar. Así sea del nivel que sea. Hay algunos que les meten 4 horas de evaluaciones. Es una barbaridad. ¿Qué es recomendable? Bueno, parto mi tiempo. El día de hoy vas a hacer 2 horas de evaluaciones y mañana le pongo otras 2 horas de evaluación. O hoy día en la mañana va a ser 2 horas y más tarde le voy a mandar para que haga otras 2 horas. Puede ser, pero lo recomendable sería que toda tu batería entre en un tiempo de 2 horas. Más de ese tiempo es improductivo en evaluaciones. Sumado a la entrevista, al examen de conocimientos y otras cosas, se va a disparar el tiempo, está bien, pero en evaluaciones 2 horas son suficientes. ¿Qué más necesitaría? Medirse en base a lo que estamos buscando. Error común. Nos dicen, tienes que entrevistarlo, tienes que pedir referencias, tienes que evaluarlo. Entonces lo entrevistas, más o menos, pides referencias, no sabes qué evaluar, así que le tomas pruebas por tomar, para justificar que estás evaluando. Pero gastaste tu tiempo. Mejor hubieras aplicado solo una prueba que te dé un resultado que de verdad vas a usar, que aplicarle 5 pruebas que de verdad ni siquiera las vas a necesitar para ver si sirvió o no sirvió. Necesitas medir, y esto se ve en base al perfil, las competencias, qué prueba me sirve en función a tiempo, a perfil, a qué va a medir competencias, valores, intereses, para ver que efectivamente voy a buscar un resultado que me ayude a ver si la persona está apta. Si no me va a ayudar, la verdad preferimos no usarlas. Entonces, solo usémoslas cuando en verdad las necesitemos. Es por eso que decíamos en unos módulos atrás, si tenemos que sacrificar algo en la parte de selección, hasta podríamos sacrificar pruebas, no la entrevista. Pero si vamos a elegir dentro de las pruebas cuál podemos sacrificar, tendremos que ver cuál no nos va a dar tantos indicadores y por lo tanto cuál podríamos sacrificar, porque en otra evaluación también nos puede dar esto. Entonces es importante discernir. Muy bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda. De lo contrario, básicamente ya estaríamos culminando. Entonces, no sé si tenían alguna duda, alguna consulta.
Todo claro, ¿verdad? Muy bien. En la parte de evaluaciones, y con esto cierro, eh, hay cursos. Nosotros también plantearemos dar en algún momento, ya he dado talleres y capacitaciones en base a pruebas específicas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les he dado el día de hoy han sido casos, ejemplos de algunas evaluaciones que yo poseo y que tengo en cuanto a aplicación, ¿no? Y que se usan en el día a día. Pero hay más evaluaciones y hay detallitos curiosos, así como les decía en el DISC. ¿Qué hago? Cancelo toda la evaluación porque llenó una más, una menos. En el ICE de Baron se le puede poner M, masculino, femenino, que es, esos detallitos marcan la diferencia en el resultado. Y así hay otro tipo de evaluaciones, ¿no? En los que suele pasar este tipo de cosas. Es necesario profundizar, siempre teniendo el detalle pendiente de que los sistematizados nos ayudan en el factor tiempo, pero no son tan exactos y hay mayor posibilidad de que el sistematizado que uno esté usando, si no averiguó correctamente, esté desfasado, mal calibrado, no sea preciso. Hay que saber encontrarlos y diferenciarlos. Nos pregunta Luz, ¿cuál es la prueba más completa para evaluar y qué pueda aplicarse a diversos puestos? Una vez más, vamos a depender allí del perfil. Si para cerrar yo tuviera que mencionar que dentro de las evaluaciones tendríamos que ver cuál nos puede servir, entonces solo en el caso de ejemplos que estoy colocando acá, uno podría decir, ok, por cuestiones prácticas necesito ver qué evaluación mide qué. Entonces acá dentro de estas evaluaciones yo podría decir, el ICE de Baron mide buenas cosas, pero el ICE de Baron mide solo, no, bueno, no necesariamente solo para profesionales, pero se desarrolla mejor allí, pero es el coeficiente emocional. El 16PF son características de la personalidad, rasgos. Los de acá son valores, este es personalidad. El DISC es una buena idea porque son patrones que nos dan amplios rasgos. Y es para profesionales y operarios. Podría ser el DISC. Sin embargo, el DISC nos da una visión amplia, grande, extensa, pero todas las evaluaciones que son así nos dan una característica superficial, ¿no? Entonces no nos dicen específico, en tal competencia le iría así, así, así. Entonces, no va a haber una evaluación por defecto más, o mejor dicho, totalmente adecuada, completa. Me decantaría a decir que el DISC es una muy buena evaluación general, pero cuando queremos conocer detalles específicos necesitamos acompañarla de otro tipo de evaluaciones, ¿no? Para tener ese englobado general del resultado. Es más, casi nunca, no debería ser nunca, que uno tome una única evaluación, porque una única evaluación no te dice un resultado real, no tiene que contrastar con las otras evaluaciones. Entonces es necesario esa contrastación para ver lo más adecuado. Entonces la prueba más completa, uno, va a depender del perfil para ver cuál es la prueba más completa para ese perfil. Y dos, porque podría ser uno u otro, variar mucho, ¿no? Y que pueda aplicarse a diversos puestos. Bueno, acá estamos viendo el tema de los puestos, que hay algunas que se orientan más a profesionales, operarios dentro de esa división, o podrían orientarse a una división como para ejecutivos, técnicos y demás, ¿no? Entonces, diverso, muy, muy diverso. En el armado de baterías la idea va a ser, esa sería lo ideal, ¿cuál es la batería más completa? Porque vamos a ver un conjunto de pruebas que va a ser mi batería para aplicación. Muy bien, espero haber respondido adecuadamente. Si es que ello es todo, recordarles una vez más que si hubiese alguna duda, esta sesión está grabada y la podemos contestar sus dudas en el siguiente módulo, que trataremos la parte de las entrevistas. Entonces, a mí me gustaría cerrar con una frase que se le atribuye a Einstein, una de las más conocidas y atribuidas a él, ¿no? El tema de que todo el mundo es un genio, pero si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un inútil. Haciendo referencia al tema que debemos saber cómo juzgar a la gente y cómo evaluar a la gente. No podemos solo evaluar por evaluar esperando que todos tengan un nivel alto en lo mismo. Y es por ello importantísimo, importantísimo saber nuestros perfiles y saber qué evaluaciones usar para medir esos perfiles. Muy bien, chicos, ha sido un gusto
una vez más el poder estar con ustedes, el poder seguir avanzando con estos módulos. Recordarles siempre que si necesitan hacer alguna consulta más allá de las propias sesiones en algún momento, mi correo está allí en pantalla y trataré de darles respuesta lo más pronto posible. Cualquier tipo de duda respecto a todo este curso que se viene desarrollando, a cualquiera de los módulos, por supuesto, siempre dispuesto. El convenio y la